Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Argentina presentan este material sobre el margen bruto como herramienta de decisión universal. Como futuros técnicos, van a encontrar una enorme diversidad productiva a lo largo y ancho de nuestra geografía, pasando desde los grandes cultivos extensivos de la región pampeana como el trigo o el maíz, hasta cuestiones regionales de alto valor como el maní, los cítricos, olivos y viñedos, y llegando también a sistemas totalmente intensivos bajo cubierta como tomate, pimiento o frutillas a campo. Más allá del cultivo, hay una herramienta económica universal e indispensable que todo asesor debe conocer para evaluar la viabilidad del negocio. Es el llamado margen bruto agrícola. Vamos a ver cómo estructurar los ingresos, clasificar los costos fijos y variables, utilizar indicadores matemáticos para tomar decisiones agronómicas sólidas basadas en datos y números de plaza vigentes. El punto de partida para analizar económicamente cualquier cultivo es determinar su ingreso bruto por hectárea. Esta variable representa la facturación total potencial de la actividad antes de aplicar cualquier descuento, impuesto o gasto. La fórmula universal es multiplicar el rendimiento físico obtenido por unidad de superficie por el precio de plaza vigente en dólares. Lo interesante es observar cómo cambia esta relación según el tipo de producción. En cultivos extensivos como el trigo o el maíz manejamos volúmenes moderados por hectárea, pero a precios internacionales en commodities. En cambio, en fruticultura, olivicultura, cultivos hortícolas bajo cubierta, los rendimientos físicos por hectárea son significativamente más altos, medidos en decenas de toneladas o miles de cajones, y sus precios están atados a la calidad comercial del mercado fresco de la industria. Como técnicos debemos recordar siempre que el ingreso bruto es solo facturación, todavía no nos dice nada sobre la ganancia real. Para obtener esa producción primero debemos estructurar los egresos. La primera gran categoría son los costos fijos directos o costos de estructura del cultivo. Son aquellos gastos en los que la empresa debe incurrir obligatoriamente para el solo hecho de implantar y mantener el cultivo vivo en el lote. No importa si sufrimos una contingencia climática severa y la cosecha se reduce a cero. Estos costos ya se ejecutaron de manera invariable. En cultivos extensivos se concentran en las semillas, el servicio de siembra mecánica y los herbicidas iniciales. Pero en cultivos intensivos como cítricos, viñedos y tomate bajo cubierta, los costos fijos son directos muy superiores, ya que demandan mano de obra fija para la poda, planes sanitarios complejos contra plagas específicas y el mantenimiento preventivo químico de las líneas de riego y goteos. Mientras en los granos hablamos de cientos de dólares fijos por hectárea, en intensivos e invernaderos la estructura base para alcanzar es de varios miles de dólares por hectárea. La contraparte de los costos variables directos, a diferencia de los costos fijos, son los gastos que caracterizan por ser dinámicos. Estos costos variables se disparan únicamente cuando hay producción real en el campo y escalan a medida que aumentan los kilos obtenidos. Para analizarlos correctamente, los técnicos los expresamos siempre en dólares por unidad de volumen, como dólares por tonelada o por cajón. En la agricultura extensiva, el costo variable principal es el servicio de trilla mecánica de los contratistas y el flete largo hacia los puertos de exportación. En la agricultura intensiva y horticultura el costo variable se vuelve sumamente crítico, ya que abarca la enorme cantidad de jornales para la recolección manual selectiva, el costo de los envases descartables o bins, el proceso de lavado y empaque primario y la energía eléctrica variable de bombeo para el llenado final del fruto. Si no hay cosecha, estos costos son automáticamente cero. Al integrar todos los conceptos que hemos desarrollado arriba en la ecuación fundamental de la administración rural, el margen bruto agrícola, vamos a encontrar este indicador que se calcula restando del ingreso bruto total todos los costos fijos de implantación y los costos variables totales multiplicados por el rendimiento real obtenido. Es fundamental explicarles a los alumnos que el margen bruto es una medida de eficiencia puramente agronómica y comercial del cultivo. No toma en cuenta el costo del alquiler de la tierra,
ni los intereses de las deudas, ni los impuestos generales de la empresa agropecuaria. Se concentra exclusivamente en diagnosticar si el planteo técnico elegido para ese lote o invernadero en particular genera la rentabilidad necesaria para pagar su propia estructura de insumos y dejar un saldo operativo positivo para la organización. Una de las aplicaciones más prácticas del margen bruto es la determinación del rendimiento de indiferencia, también conocido como punto de equilibrio. Este indicador responde a la pregunta de seguridad que todo técnico y productor debe hacerse antes de iniciar la campaña. ¿Cuántas toneladas o cuántos cajones por hectárea necesito cosechar como mínimo absoluto para no perder dinero? Matemáticamente dividimos los costos fijos directos sobre el margen de contribución unitario, que es la resta entre el precio de venta y el costo variable. El resultado nos da un valor físico exacto. Si el rendimiento real del campo queda por debajo de esa línea, debido a fallas en el manejo, plagas o clima, el lote estará en pérdidas directas. Todo kilo cosechado por encima del rendimiento en diferencia se convierte en ganancia neta para la producción. La actividad agrícola se desarrolla a cielo abierto y bajo mercados que cambian constantemente, lo que introduce un alto componente de riesgo. Por eso un técnico profesional nunca trabaja con un único escenario optimista. En su lugar elabora un análisis de sensibilidad. Esta herramienta consiste en construir una matriz matemática donde proyectamos qué pasaría con nuestro margen bruto si el precio de plaza se derrumba por una sobreoferta estacional en el mercado central o si los rendimientos caen por una sequía o una helada tardía. Al analizar estos escenarios cruzados, se comprenderán con claridad en contextos de precios deprimidos, la eficiencia agronómica y la alta productividad por hectárea, cómo se convierten en la única defensa real del productor para evitar que el margen se vuelva negativo y ponga en riesgo la empresa. El cálculo del margen bruto alcanza su máxima utilidad cuando lo empleamos para justificar técnicamente la incorporación de tecnología como sistemas de riego por pivot o goteo, fertirriego o control automatizado de temperaturas en invernaderos. Desde la perspectiva contable, adoptar tecnología incrementa en forma inmediata los costos fijos por hectárea debido a la amortización de los equipos y su mantenimiento técnico. Sin embargo, desde la perspectiva agronómica, esta inversión mitiga el riesgo climático drásticamente y asegura techos altos de producción. La regla económica de oro para el técnico agrónomo nos indica que el ingreso extra generado por el incremento de rendimiento y la calidad comercial de fruta o el grano gracias a la tecnología debe superar holgadamente al sobrecosto operativo de mantener el equipo activo. La tecnología se adopta basándose en la rentabilidad marginal demostrada, no por simple intuición. En el quehacer diario de la administración agropecuaria surgen contingencias críticas. Se puede romper un transformador, fallar la bomba o disminuir drásticamente el agua disponible en el momento clave del llenado de granos o frutos. Frente a esta crisis de recursos escasos, el técnico debe simular el impacto económico de dos caminos estratégicos. La estrategia extensiva busca repartir un poco el recurso de forma deficitaria en toda la superficie, lo que penaliza el rendimiento general y castiga severamente la calidad, obligando a vender toda la producción a precios bajos de descarte o jugo industrial. La estrategia intensiva, en cambio, propone concentrar el recurso disponible únicamente en el mejor sector para asegurar calidad premium, sacrificando o dejando en secano el resto. Los cálculos reales de márgenes brutos demuestran consistentemente que priorizar la calidad comercial y la alta productividad concentrada salva económicamente el negocio frente a la escasez. Como usuario de esta herramienta no debemos cometer el error de mirar los números de una planilla económicamente aislada. Los resultados financieros están íntimamente ligados a la biología de la Tierra. Una decisión drástica, tomada exclusivamente para recortar costos o maximizar el ingreso rápido en un solo año, pueden generar consecuencias biológicas severas para las próximas cosechas. Por ejemplo, someter a un sector del lote a un estrés hídrico o nutricional extremo puede destruir el microbioma benéfico de la rizósfera, promoviendo la proliferación de hongos fitopatógenos y micotoxinas latentes para la rotación del año siguiente. Este impacto destructivo invisible
no aparece reflejado de inmediato en el margen bruto de la campaña actual, pero se manifiesta en el futuro como una pérdida de rendimiento crónica o una explosión en los costos de agroquímicos para desinfectar el suelo. La sensibilidad biológica es la base innegociable de la rentabilidad económica. Hemos concluido nuestro recorrido metodológico integral sobre el margen bruto. Pudimos comprobar a lo largo de esta capacitación que este indicador económico constituye el puente indispensable entre las ciencias agronómicas aplicadas y la gestión estratégica de las organizaciones agropecuarias. Un profesional, un técnico moderno y competitivo no toma decisiones basándose en la tradición o en la intuición. Lo hace analizando rigurosamente los presupuestos, evaluando los riesgos del mercado y respetando la biología de los agroecosistemas. Dominar estas herramientas de gestión otorgará las competencias críticas necesarias para liderar proyectos agroindustriales eficientes y asegurar el arraigo y el desarrollo socioeconómico en las comunidades rurales regionales.